pido a todos los presentes hagan favor de ponerse de pie. Vamos a entonar el himno universitario con la capela universitaria. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senitutem, nos habitumus, nos habitumus. Ubis unqui ante nos, in mundo fuere, vobis unqui ante nos, in mundo fuere, adeasa inferos, transeasa superos, possibilis mitere, possibilis mitere. Vivat Academia, vivan professores, vivan Academia, vivan professores, vivan membram quod vivet, vivan membram quod vivet, semper si in flore, semper si in flore. Muy buenas noches. Damos inicio a esta sesión extraordinaria convocada para este día y hora a fin de desahogar el único punto de la orden del día a que fue señalado en la misma. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de los distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy, por supuesto el Honorable Consejo Directivo de la Universidad, a la Honorable Junta Suprema de Gobierno de nuestra institución, le agradecemos como siempre, y por supuesto al doctor Jorge Carpizo, que hoy se integra a nuestra comunidad universitaria a través de esta ceremonia institucional. Agradecer al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de nuestro estado, quien es invitado como testigo de honor para dar la fe de este evento y a quien agradecemos por supuesto su presencia, así como a la doctora María Luisa Ramos Segura, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF. Agradecemos al diputado Javier Azuara Zúñiga, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a los exrectores de nuestra universidad, a los funcionarios de Gobierno del Estado, al señor secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Antonio Martínez, que también nos acompaña el día de hoy, a compañeros rectores y directores de otras instituciones hermanas de San Luis Potosí y de otras entidades federativas que nos acompañan, a nuestros representantes de los organismos gremiales, tanto del académico y del sindicato administrativo, también muchísimas gracias, y agradecemos
a la alcaldesa de la capital, Victoria Amparo Labastida, que también nos haga el honor de acompañarnos en esta solemne ceremonia del Honorable Consejo Directivo Universitario. A continuación, el secretario general de la universidad dará constancia del quórum para esta sesión. Señor Rector, contamos con la presencia de 49 miembros del Consejo Directivo, más el presidente y secretario. Tenemos quórum legal para iniciar la sesión. Muy bien, en virtud de que contamos con el quórum legal que señala nuestra normativa, se declara legalmente establecida esta sesión y obligatorios para toda la comunidad universitaria los acuerdos que en ella se tomen. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Carpizo MacGregor, candidato a obtener el título de doctor honoris causa. De igual manera, contamos con la presencia del jurado de honor que dictaminó sobre la viabilidad de otorgar esta distinción. No están todos, pero el jurado fue el siguiente: el doctor Elisaúr Arteaga Nava, él es de la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana; el licenciado Hugo Alberto Arriaga Becerra, de la Universidad Nacional Autónoma de México; el doctor Manuel Vidaurri Arechiga, de la Universidad de Guanajuato, que sí se encuentra presente; el doctor Martín Beltrán Saucedo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que también se encuentra presente; y el doctor Isidro de los Santos Olivo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que fue el presidente del jurado y que también está presente. Agradecemos, por supuesto, al jurado de honor el apoyo que nos ha brindado para esta deliberación sobre la personalidad de quien se hará entrega del doctorado honoris causa, habiendo sido favorable el dictamen que emitió y que fue autorizado, sancionado por el Honorable Consejo Directivo Universitario. En virtud del acuerdo tomado también en la sesión ordinaria del mes de noviembre del Honorable Consejo, solicitamos al doctor Isidro de los Santos Olivo haga uso de la palabra para hacer una semblanza del doctor Jorge Carpizo MacGregor en los términos del reglamento correspondiente. Doctor Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional del Estado; señor Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado Mario García Valdés; doctor Jorge Carpizo MacGregor; señores titulares de los distintos poderes del Estado; funcionarios miembros del Consejo Directivo Universitario de nuestra universidad; miembros integrantes de la Junta Suprema de Gobierno; queridos profesores de nuestra alma mater potosina, alumnos que nos acompañan en esta noche, señoras, señores, amigos todos. Cuando se me consultó por parte de mis autoridades universitarias que les manifestara el nombre de algún jurista que tuviera los suficientes méritos académicos para hacerse acreedor a la más alta distinción que otorga nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no dudé siquiera un instante en pensar en la figura señera de nuestro homenajeado doctor Jorge Carpizo MacGregor. Quiero agradecer al rector licenciado Mario García Valdés la confianza que depositó en los académicos integrantes del jurado para dictaminar la candidatura como doctor honoris causa al doctor Jorge Carpizo. A nombre de los compañeros del sínodo, le expresamos nuestra mayor felicitación por su responsable, seria y atinada propuesta de nuestro galardonado. Para los que hemos hecho de la academia nuestro quehacer profesional y de la universidad hogar intelectual de nuestra existencia, este magno acontecimiento significa una gran responsabilidad con la docencia y un altísimo compromiso con la ciencia y la cultura. Pronunciar la laudatio con motivo de este máximo acontecimiento de nuestra institución solo me convierte, estoy seguro, en portavoz del más profundo y convencido sentimiento académico de todos los universitarios que estamos aquí presentes. Quiero decir que, para los que vivimos de, por y para la universidad, es motivo de orgullo, de honor
pero sobre todo constituye uno de nuestros principales deberes escolásticos el reconocer a sus miembros más egregios. Siendo congruentes con lo anterior, esta noche, con motivo de la investidura como doctor honoris causa al doctor Jorge Carpizo, nuestra Suprema Casa de Estudios puede estar satisfecha por cumplir cabalmente con sus más altos fines y con su última ratio en la búsqueda constante de la verdad. Se trata de afirmar que la concesión de este galardón al profesor Jorge Carpizo no solo distingue al que lo recibe, como signo inequívoco de reconocimiento a su prodigiosa creación intelectual, sustento ético y condición ejemplar de ciudadano y de hombre de bien. En correspondencia, esta celebración también enaltece a la institución que lo otorga como el más fehaciente acto de reafirmación del crédito moral y del prestigio académico de la entidad que hoy nos acoge. Por eso, este acto que se corresponde con la sentencia del dramático romano Publio Ciro, al afirmar que conceder un beneficio a un hombre de honor es en parte recibirlo. En mi calidad de participante menor en este protocolo, intentaré describirles brevemente y en forma sustanciosa, espero, algunos acontecimientos trascendentales en el saber y hacer de nuestro laudado, que corresponden a su trayectoria. Es casi una tarea imposible describir un completo resumen de su prolífico y abrumador currículum vitae. En todo caso, resaltaré concisamente ciertas aportaciones de carácter científico. En su condición de intelectual incansable y prolífico escritor de la ciencia del derecho. Recordemos que los patricios romanos, en su clásica laudatio, por su hacían énfasis sobre la personalidad del laudado, es decir, por su actuación y su conducta a la hora de tomar decisiones en sus circunstancias vitales de mayor trascendencia que respecto de las obras y trabajos, por descollados que fuesen. El doctor Jorge Carpizo MacGregor es ante todo un profesor universitario, como lo constata su prototípico currículum académico. Su educación intelectual y especialmente jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México le facilitó encontrar una atmósfera adecuada para completar su preparación espiritual durante el rectorado del doctor Ignacio Chávez. Posteriormente, colaboró de manera destacada en el periodo de Pablo González Casanova y también de manera decisiva en el de Guillermo Soberón. Estos tres extraordinarios patriarcas universitarios fueron perentorios en la estructuración de su bagaje académico y cultural. Al correr del tiempo y merced a su don de gentes, su talante humanista y su talento de hombre prudente, constituyeron condiciones sustanciales que allanaron el camino para convertirse en rector de su alma mater. Jorge Carpizo fue receptor de los grandes conocimientos de una pléyade de profesores mexicanos y extranjeros, destacándose de los últimos los académicos hispanos trasterrados a México, en su mayoría con motivo de la Guerra Civil Española. Por citar solo algunos ejemplos de aquellos catedráticos de quienes el doctor Carpizo es deudor intelectual, encontramos a Sánchez Román, Manuel Pedroso y Luis Recasén Siches. En esta generación de juristas, debo mencionar de manera significativa a quienes pueden considerarse sus padres académicos. Me refiero a los destacados juspublicistas Mario de la Cueva y Héctor Fix Zamudio. Ellos influyeron de manera portentosa en conformar y matizar sus más profundas convicciones jurídicas, politológicas y filosóficas, respetando aquellas últimas e indeclinables que identifican a una persona. Jorge Carpizo es un hombre de convicciones profundas y de principios firmes. Su definición como hombre y su formación cultural y particularmente jurídica le han permitido conducirse correctamente en los distintos avatares universitarios de la vida pública y hasta en los más elementales detalles cotidianos
de su vida personal y gregaria. Su actuación en el desempeño de los más altos cargos que en el ámbito académico, social y público ha ocupado, ha sido guiada de manera permanente por los principios de la cátedra. Si pudiéramos definir a aquel hombre que, desde la posición de ciudadano y en correspondencia de lo que su deber como tal implica, Jorge Carpizo es el prototipo de referente cívico por su respeto irrestricto de la causa pública. Una sociedad democrática, para que funcione como tal, necesita del contingente electoral, el cual permite que accione el régimen político constitucional o Estado de Derecho. Es decir, que la convivencia social se desarrolle de manera justa, armoniosa y pacífica. Correríamos un gran riesgo al intentar establecer una definición de ciudadano sin incurrir en imprecisiones conceptuales. Simplemente les diré que el prototipo de aquel lo encontramos en Jorge Carpizo. En el ejercicio del poder, con motivo de los altos cargos que desempeñó, aplicó cabalmente la ley, enfrentando incluso a los poderosos, sin importar su condición de tal, ya fuesen poderes fácticos particulares o entidades y o funcionarios estatales. Ello fue posible por su firmeza de convicciones y su sobriedad para mantenerse respetuoso de las normas jurídicas, merced a su carácter enérgico para sostener la legalidad institucional. La consecuencia de lo anterior, hay que decirlo con rotundidad, Jorge Carpizo nunca antepuso sus intereses personales a los intereses generales y supremos de la nación. De ahí que su capacidad intelectual, su gran sensibilidad ante los problemas que la sociedad enfrenta y su enorme calidad humana le llevaron a ocupar los siguientes altos oficios: presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procurador General de la República, secretario de Gobernación, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y embajador de México en Francia, entre otros. Jorge Carpizo ha sido un hombre de apetito del saber, asiduo lector enciclopédico, conocedor desde los clásicos, pasando por los grandes literatos, hasta los más representativos filósofos, historiadores y un largo etcétera. Pero, sobre todo, se ha significado estudioso infatigable de la ciencia del derecho y en especial del derecho constitucional. Esas inmensas y complejas lecturas que le han puesto en contacto con el pensamiento universal más granado han conformado una de las palancas más firmes de su potencial espiritual. Por ello, ninguna creación intelectual meritoria surge en la soledad de los desiertos. Su vasta y trascendental obra jurídica, la que no puede ser siquiera reseñada en este momento, comprende 21 libros, 101 artículos y 537 trabajos de menor extensión publicados en revistas especializadas, como son Voces de Diccionarios, Prólogos, Reseñas hemerográficas y Estudios legislativos, entre otros. Todo este arsenal de construcción doctrinal constituye un enorme legado a la ciencia del derecho en nuestro país y en el ámbito internacional. No son intangibles todas las numerosas teorías y afirmaciones vertidas en sus trabajos. Nadie de Texas abajo puede jamás librarse de ese humanal tributo al error. Las aseveraciones de muchos grandes juristas han sido discutidas o rectificadas o pueden serlo. La ciencia jurídica es siempre avance, crítica, renovación, porque la naturaleza del hombre es dinámica, evolutiva y perfectible. Pero el formidable rigor científico y el inconmensurable saber del profesor Carpizo aseguran su vigencia, estoy plenamente convencido, de la gran mayoría de sus construcciones científico-jurídicas. Señoras y señores, la historia permite que hoy nos reunamos en un marco humanista y democrático. Una historia que,
Ciertamente aún queda por hacer. No me quedará tranquilo ni satisfecho si no hiciera al cierre de mi breve intervención una invocación a ese gran elemento que posibilita este acontecimiento. Me refiero indudablemente a la palabra, como vehículo indispensable de la lengua y la cultura, que de forma tan magistral domina y posee, respectivamente, nuestro homenajeado, y cuyos impactos potencian una fuerza que muy pocas otras lenguas y culturas generan en el mundo. Dicho lo anterior, quiero repetir un texto del insigne don Miguel de Unamuno, quien fuera rector magnífico de la Universidad de Salamanca. El filósofo vasco salmantino, en su última lección de cátedra, afirmó: el nombre es el hombre, pero el hombre sustancial y esencial es el nombre, es la persona. ¿Qué es definirse? Lo que se ha pedido esto, sino darse nombre, que es la piel espiritual y el pecho que transpira y aún respira el alma. El hombre hecho nombre queda hecho persona. ¿Y qué es la llamada persona jurídica sino un hombre? Querido amigo Jorge Carpizo, y digo amigo porque la amistad solamente puede darse, desarrollarse y fraguar entre personas afines de espíritu, por lo que nos sentimos altamente honrados al contarlo entre nuestras amistades. Su nombre, entre nosotros que le estimamos y reconocemos, se mantendrá como huella indeleble en nuestras mentes y en la conciencia colectiva de nuestra alma mater potosina. Le deseo larga vida para seguir cultivando su amistad, anticipándole que usted será perennemente recordado en nuestra memoria y en nuestros afectos por su enorme legado y singular ejemplo, porque como dijo el ya citado pensador clásico romano Publio Ciro, así como el ignorante está muerto antes de morir, el hombre de talento vive aún después de muerto. Muchas gracias a todos. Agradezco al doctor Isidro de los Santos Olivos su intervención sobre la semblanza del doctor Jorge Carpizo. A continuación, pido al señor rector, licenciado Mario García Valdés y presidente del Consejo Directivo, nos dirige un mensaje. Muy buenas noches, honorable Consejo Directivo Universitario, honorable Junta Suprema de Gobierno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de nuestro Estado, estimados amigos todos, representantes de los poderes legislativo y judicial, representantes de los colegios y federaciones de abogados de San Luis Potosí y nacional que nos acompaña, a don Vicente Hernández Barrios, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Muchísimas gracias también por acompañarnos. A los señores diputados, a los señores magistrados que nos acompañan, a la muy apreciable familia del doctor Jorge Carpizo, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan especial para la universidad. Estimados miembros del Consejo Directivo Universitario, para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es un verdadero privilegio que en el marco de nuestras conmemoraciones por el bicentenario del nacimiento del abogado potosino Ponciano Arriaga Leija, uno de los más grandes pensadores, humanistas y hombres de acción de México, se realice este solemne acto académico de investidura como doctor honoris causa de esta Casa de Estudios al doctor Jorge Carpizo MacGregor, un hombre de profundas convicciones con los más altos valores universales en favor de la libertad, de la equidad y de la justicia, pero sobre todo un hombre que se ha caracterizado por estar vinculado a la universidad como su rector y fundamentalmente
como un soldado de la cátedra universitaria, como un profesor de la universidad. Por esta misma razón, no tengo la menor duda que al estar hablando de principios universales, hablamos de la búsqueda del individuo por alcanzar la libertad, la dignidad, la plenitud. Y esto, estimados amigos, lo buscamos los aquí presentes a través del fortalecimiento de la educación, que se constituye en el medio idóneo para el desarrollo de los pueblos, de las sociedades, porque es esta y solo esta la que prepara al hombre para vivir en plenitud, es decir, le otorga una posibilidad creadora ante sus semejantes, porque tiene como finalidad esencial lograr que todo individuo adquiera no solo conocimientos, sino también el aprecio por los valores universales, por la fraternidad, el amor, la amistad, la tolerancia, el respeto a las diferencias, la libertad, la democracia y la paz como formas indispensables de la convivencia humana. El doctor Jorge Carpizo MacGregor ha sido un hombre siempre a favor de las instituciones del derecho y velando continuamente por el valor supremo de la ley depositado en la dignidad de la persona, concepto universal por el que también trabajamos todos los universitarios. El doctor Carpizo ha proyectado un compromiso con la ciencia del derecho, especialmente con las reflexiones en torno a los derechos humanos. A través de su vocación culturalista, ha sido un estudioso inagotable del derecho constitucional, disciplina a la que ha hecho avanzar con sus prolíficas aportaciones y en la que ha confrontado posiciones y construido nuevos paradigmas alrededor de este tema. Las universidades de todo el mundo reconocemos a través del otorgamiento de este grado honorífico a aquellos hombres y mujeres de pensamiento universal que trascienden la vida cotidiana para constituirse en un ejemplo claro para las nuevas generaciones. Hoy, con esta ceremonia solemne en que buscamos que el doctor Carpizo se incorpore a nuestro claustro de profesores, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebra y comparte con la sociedad su pertenencia a nuestra comunidad. Reconocemos su destacada trayectoria universitaria porque se ha significado por su entrega infatigable a la docencia, haciendo realidad sus enseñanzas como auténtico maestro, formando a innumerables generaciones de estudiantes del derecho. Por ello, es especialmente significativa su presencia en esta casa de estudios, una institución académica que ha buscado convertirse en un espacio donde pensar, reflexionar y crear conocimiento sean los ejes rectores de nuestra urgente y necesaria labor para contribuir a la grandeza de San Luis Potosí y de nuestro México. Lo reconocemos, doctor Carpizo, como un hombre de nuestro tiempo que ha entendido su misión en el quehacer universitario. Sabemos que usted comparte nuestra visión de que es precisamente la universidad la encargada de encontrar respuestas a muchos de los problemas, de clarificar la confusión a la que continuamente se enfrenta el hombre, a los sucesos que han colocado a este país en escenarios tensos y complicados. Aquí, en la universidad pública, en la universidad autónoma, se genera el conocimiento, la libre discusión de las ideas, así como la difusión de la cultura, para que el propio hombre no se pierda en este mar de confusiones. En este sentido, Ortega y Gasset, en su estudio Misión de la Universidad, nos indica que la mente del hombre reacciona ante esta sensación de naufragio y pedimento, trabaja por encontrar en la selva vías, caminos, es decir, ideas claras y firmes sobre el universo, convicciones positivas sobre lo que son las cosas y el mundo.
Justamente en la figura de Jorge Carpizo se personaliza la misión de la universidad propuesta por el insigne filósofo español. Ante la desigualdad y el individualismo que se vive, el egoísmo que prima, su magisterio elocuente se levanta firme como un acto de generosidad con la juventud de este país, en una realidad en donde en muchas ocasiones se pretende concentrar y monopolizar el conocimiento. Y la generosidad del doctor Carpizo hacia sus estudiantes, hacia el foro de abogados, ha quedado plenamente evidente. Su palabra auténtica lo ha llevado a rastrear y descifrar con lucidez las más importantes manifestaciones jurídicas y políticas de México y del mundo. Muchos de los valores del doctor Carpizo coinciden, como digo, con los valores de la universidad, en favor de la justicia, de la equidad, del respeto, de la tolerancia, de la pluralidad y la diversidad. Su obra se ha colocado hoy en la búsqueda constante de los más altos valores del humanismo y del espíritu. En este sentido, es en este sentido en que la universidad, como suprema casa de estudios de todos nosotros, reconoce las aportaciones y los méritos de nuestro laudeado que impactan en todas las disciplinas y puntualmente en aquellas que nos conducen a la meditación y a la estimación para avanzar en el crecimiento y desarrollo intelectual y cultural de la sociedad. El doctor Carpizo es un referente para las nuevas generaciones. El doctor Carpizo constituye también un referente a seguir. Es ante las graves circunstancias que por momentos nos acosan, una luz en la cual todos podemos encontrar un asidero en la esperanza por un México mejor. En ocasiones se ensalza mucho la presencia y la figura de gentes que han desviado el camino, que han atentado contra la sociedad. Nos sorprendemos de su crueldad, de su malicia y de esta capacidad destructiva. Pero así como en esta sociedad se han generado estos atípicos modelos sociales que ensalzan la maldad y ensalzan lo contrario a la civilización y a la sociedad, la universidad busca que también se reconozcan y pongamos muy en alto figuras que sean exactamente lo contrario, que nos den la claridad de gentes probas, honestas y que han sabido luchar por sus convicciones y por sus ideales. En este sentido, el doctor Carpizo cumple este papel, el que la sociedad no se abandone a la desesperanza de esta crueldad que nos rodea, porque así como hay personas que han fallado y que se han desviado, hay personas íntegras, congruentes, honestas, patriotas como el doctor Carpizo, que nos reflejan que esta batalla puede darse desde los más altos niveles del pensamiento, de la libertad y del respeto y de la academia. Es un ejemplo para los jóvenes. A través de la figura del doctor Carpizo podemos decirle a las nuevas generaciones que sí es posible vivir congruentemente con nuestras ideas, que sí es posible ser honestos, que sí es posible ser comprometidos con nuestros ideales, que sí es posible ser patriotas y que sí es posible dar lo mejor de nosotros mismos para generar una mejor sociedad. En todas las trincheras en donde se ha desempeñado el doctor Carpizo, ha demostrado que sí se puede, que sí es posible aportar un granito de arena para la construcción de un México mejor. Son las normas jurídicas, principios orgánicos y organizadores de nuestra conducta y de nuestra correcta convivencia política, las que se perfeccionan mediante el cultivo de la ciencia del derecho, a la que nuestro homenajeado ha dedicado su tiempo y su esfuerzo. Estimado doctor Jorge Carpizo, en la universidad, siguiendo su ejemplo, no dejaremos de esforzarnos,
No dejaremos de trabajar, no dejaremos de luchar, no solo en cultivar con rigor la calidad científica y académica como propuesto metodológico e inexorable de nuestra institución, sino también, y acaso más, valorar el compromiso con nuestra sociedad en el desarrollo de su cultura, de sus más altos ideales, para cumplir con los más altos fines que nuestra institución se propuso. Evoco las palabras del maestro Justo Sierra en su discurso pronunciado en el acto de inauguración de la UNAM el 22 de septiembre de 1910. La acción educadora de la universidad resultará entonces de su acción científica, haciendo venir a ella grupos selectos de intelectualidad mexicana y cultivando intensamente en ellos el amor puro de la verdad, el tesón en la labor cotidiana para encontrarla, la persuasión de que el interés de la ciencia y el interés de la patria deben sumarse en el alma de todo universitario mexicano. Finalizo con la venia de todos ustedes, rescatando un pensamiento que en la mañana de hoy, en el homenaje a los rectores de la autonomía de la universidad, hicimos de Vicente Chicosein, quien fuera fundador del Instituto Científico y Literario de nuestra universidad. Cito textualmente y finalizo. El día que en este palacio ya no se oiga hablar de triunfos ni derrotas, ni de generales y coroneles, de fusilamientos, de santo y seña que los cuarteles estén convertidos en escuelas y los conventos en talleres, entonces ya puede decirse que San Luis marcha sin detenerse a su engrandecimiento y prosperidad. Yo no lo veré porque ya estoy viejo, cita, pero el pueblo instruido tiene que ser en el porvenir el mayor enemigo de las revoluciones y la paz se cimentará sobre la sólida base de la civilización popular. Mis trabajos los consideraré suficientemente recompensados con que mis hijos vean que la generación a quien le toqué presenciar esa transformación me dedique algún recuerdo por haber puesto en los principios de ella un granito de arena. Y en ese granito de arena, doctor Carpizo, que usted ha puesto por un México mejor, esta universidad magnífica y generosa se honra con recibirle en su comunidad como doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias por aceptar. Gracias a todos. Agradezco al señor rector su intervención y a continuación pediremos al doctor Jorge Carpizo MacGregor que pase a recibir de manos del señor rector licenciado Mario García Valdés el título de doctor honoris causa que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como la venia de la institución, y solicitamos al señor gobernador del estado lo acompañe, por favor. Voy a leer el título que dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por acuerdo de su honorable Consejo Directivo Universitario, de fecha 28 de octubre de 2011, otorga el título de doctor honoris causa a Jorge Carpizo MacGregor. La institución lo honra por sus méritos académicos excepcionales, contribuciones sociales en el ámbito del derecho y las humanidades, su relevante trayectoria como profesor, investigador, jurista y como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien ha ocupado los más altos cargos de la función pública. San Luis Potosí, 25 de noviembre de 2011, atentamente, siempre autónoma por mi patria educaré,
y lleva la firma del rector y del secretario general de la universidad. A continuación vamos a solicitar al doctor Jorge Carpizo MacGregor, doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dirija un mensaje a la comunidad universitaria. Señor licenciado Mario García Valdés, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de este hermoso estado. Miembros del Consejo Directivo Universitario. Miembros de la Junta Suprema de Gobierno. Licenciado Fernando Sánchez Lárraga, director de la Facultad de Derecho y miembros del Consejo Técnico Consultivo de la propia facultad. Señoras y señores funcionarios estatales, federales, municipales y universitarios. Universitarias y universitarios. Señoras y señores, en primer lugar, mi agradecimiento al señor rector y al doctor Isidro de los Santos por las muy generosas palabras que han expresado de mi persona en sus discursos. Con humildad y alegría recibo esta distinción que mucho me honra y expreso mi más profunda gratitud a esta ilustre universidad y a sus autoridades, en especial a los cuerpos colegiados, al rector, al director de la Facultad de Derecho y al doctor Isidro de los Santos Olivo. Mil y mil gracias y mil más. Permítaseme expresar las razones por las cuales el otorgamiento de este doctorado honoris causa reviste un significado especial para mí. Por provenir de una de las universidades mexicanas con mayor nivel académico, lo cual no es solo una expresión, sino una realidad. Dos ejemplos. Los egresados de medicina de todo el país, para ingresar a los institutos nacionales de salud, presentan un difícil concurso de oposición. Los lugares disponibles son pocos comparados con los aspirantes. Los egresados de esta ilustre universidad, durante muchos años, se encuentran en los dos primeros lugares de los médicos aceptados en dichos institutos. La Facultad de Derecho es una de las más antiguas del país y durante mucho tiempo constituyó una gran cantera para la formación de abogados en el centro y norte del país. Porque me encuentro ligado a la Facultad de Derecho. En los últimos años es una de las facultades de México que más he frecuentado. En ella me siento en casa debido a los amigos y colegas que en ella tengo
y quienes bondadosamente me han conducido a este señalado honor, con el beneplácito de también mi amigo, el señor rector. Porque recibo este honor en un año muy especial, en el bicentenario del natalicio de don Ponciano Arriaga, probablemente el potosino más ilustre de nuestra historia y uno de los mejores mexicanos que haya existido. Porque don Ponciano Arriaga es uno de los grandes entre los grandes del pensamiento social mexicano, o si quieren, del liberalismo social. Con ese pensamiento siempre me he identificado y lo he hecho mío. En 1969, al editarse mi primer libro, La Constitución Mexicana de 1917, dediqué muchas páginas a los debates del Congreso Constituyente de 1916-1917 sobre la tierra y el trabajo, cuyos frutos son los artículos 27 y 123 constitucionales. En ellos se recogen las ideas de Ponciano Arriaga. En enero de 1985, al tomar posesión como rector de la UNAM, decidí reiterar mi ideología y mi credo. Afirmé entonces: tomo posesión del cargo de la universidad en mi facultad de Derecho, mi facultad, porque en ella y de mis maestros aprendí a entender y amar a la universidad, porque en sus aulas comencé a comprender el profundo honor que es ser universitario, porque en sus cátedras se terminó de conformar mi ideología, enmarcada en el pensamiento social mexicano que proviene, entre otros, de Morelos, Otero, Arriaga y Ramírez, y de las tesis revolucionarias que se plasman en nuestra Constitución Política de 1917. Pues bien, el pensamiento social mexicano ha marcado mi vida académica, mis investigaciones, mis escritos y mis acciones. De lo anterior me siento orgulloso y me ha convertido en una persona con suerte. ¿Por qué? Los años 50 y 60 del siglo pasado estuvieron fuertemente marcados por diversas ideologías, como lo están nuestros días. Muchas de las mentes más lúcidas de mi generación cambiaron y brincaron de una ideología a otra en búsqueda de la estrella polar. Yo no he tenido necesidad de modificar mis ideas en virtud de que el pensamiento social mexicano estaba y está tan vigente hoy como cuando surgió con Morelos, cuando tuvo momentos gloriosos en los congresos constituyentes de 1856-57 y 1916-17. Por ello, hay que profundizar en los pensamientos y las acciones de los próceres antes mencionados. Pensamientos que han sido nuestros, son nuestros y continuarán siendo nuestros porque representan la defensa de la dignidad humana. Asimismo, San Luis Potosí tiene un significado especial para mí, debido a que aquí habitó durante décadas el hermano mayor de mi padre, mi tío José Trinidad, y aquí viven varios de mis primos hermanos, varios de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. En cada visita a esta hermosa ciudad me encuentro con una parte de mi familia cercana, a quienes agradezco que me acompañen esta noche. Las razones expuestas aumentan y agigantan más mi profundo agradecimiento
por este singular honor que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí me obsequia. Reitero, mil y mil gracias y mil más. San Luis Potosí y su ilustre universidad han honrado el bicentenario del natalicio de don Ponciano Arriaga como merece este personaje, al cual tanto debemos, pero no ha sido así a nivel nacional, lo cual constituye un grave error. En estos días difíciles para la República, todos necesitamos, pero especialmente los niños y los jóvenes, ejemplos como los de don Ponciano Arriaga. Desde hace algunos meses se me invitó a pronunciar el discurso de clausura de las festividades universitarias del bicentenario de su natalicio. Acepté y agradecí esta distinción. A cumplirla me aboco. Rindo con fervor un homenaje a don Ponciano Arriaga. No creo que pueda expresar nada que ustedes no conozcan. En consecuencia, permítaseme recordar solo algunas de sus principales ideas y acciones y expresar lo que permanece de ellas en nuestros días. Adelanto la tesis que voy a sostener. Las ideas y las acciones de don Ponciano Arriaga son hoy tan vigentes como en el siglo XIX. Ellas pueden ayudar a superar muchos de nuestros problemas actuales. Hay que mostrar que México, en momentos difíciles, salió adelante debido a personajes como Ponciano Arriaga. Nació en 1811. Antes de cumplir los 20 años, se le habilitó la edad para que pudiera titularse de abogado. ¿Cómo lo logró? Con inteligencia, pero sobre todo con esfuerzo, constancia y organización. Jóvenes universitarios, este es el primer legado de Arriaga. El esfuerzo personal es insustituible. Quien les diga lo contrario, les miente. Y si le creen, ustedes estarían hipotecando su porvenir. Hay que trabajar duro para ser estupendos profesionistas con proyección social. Arriaga siempre fue un defensor de la educación popular y gratuita, incluso en el sistema penitenciario. ¿Qué diría Arriaga en estos días en que el país no puede ofrecerles educación ni empleo a 7,5 millones de jóvenes, los denominados ninis? Esta es una de nuestras tragedias nacionales. Ustedes tienen el privilegio de recibir educación superior y de calidad. Aprovechen esta oportunidad. No la desperdicien, pongan toda su capacidad y voluntad en prepararse lo mejor posible y que su éxito profesional, que contribuirá, sin ninguna duda, a su felicidad personal, redunde en proyección y beneficios sociales. Arriaga, en 1830, defendió a los indígenas propietarios de las tierras del pueblo de Montesillo. El convento del Carmen, integrado por monjes españoles en su mayoría, intentaba apropiarse de esas tierras. Arriaga ganó el litigio. El joven abogado se enfrentó a fuertes poderes fácticos para defender a los más pobres y vulnerables. No se arredró. Por el contrario, actuó con convicción, conocimientos e inteligencia. Hoy, 2011, las comunidades indígenas del país
continúan siendo las más pobres y vulnerables. Están integradas por los más pobres de los pobres, con inmensas carencias de toda clase. El ejemplo y la acción de Ponciano Arriaga es actual, está vigente en nuestros días. En 1832 fue secretario de la campaña del general Esteban Moctezuma en contra del presidente Anastasio Bustamante y contra el centralismo. El ilustre abogado potosino fue en sus artículos periodísticos un gran defensor del sistema federal en años en que las fuerzas políticas que representaban el pasado colonial se inclinaban por el centralismo. Calificó de aristócratas a quienes participaban en esta última corriente y claro que lo eran. Arriaga fue federalista, porque entonces era sinónimo de libertad, de progreso, de protección de los derechos humanos. Se manifestó en contra de los centralistas, el partido de los privilegios, de los fueros, de los aristócratas y de la opresión a la población. Arriaga luchó con todas sus fuerzas en contra de la Constitución centralista de las 7 leyes de 1836, fruto de un golpe de Estado por parte del Poder Legislativo Federal. De esta lucha nos quedan varias lecciones. Hay que luchar por la democracia y el principio de igualdad. Hay que luchar contra las concepciones aristocráticas. Recordemos que en esa Constitución, entre los requisitos para poder ser electo diputado, se solicitaba una renta de 1,500 pesos, para gobernador de 2,000 y para presidente de 4,000. Pocas personas gozaban de tal renta que era inmensa en aquellos años. Los 5 miembros del Supremo Poder Conservador solo podían ser designados entre las personas que hubieran desempeñado los puestos de presidente o vicepresidente de la República, senador, diputado, secretario del despacho o magistrado de la Suprema Corte y que tuvieran una renta de 3,000 pesos. El poder en manos de unos cuantos, en la crema innata de los aristócratas, como Arriaga los calificó. Y a partir de 1846, esa ley decía que solo podrían votar los que supieran leer y escribir, y eso se solicitaba en una nación de analfabetas. Su lucha en contra de la Constitución de 1836 fue en defensa del Estado de Derecho y del valor de la ley. 2011. Esos valores se encuentran actualmente tan maltrechos como en aquel entonces. De nuevo, hay que regresar al pensamiento y a la acción de don Ponciano Arriaga. En 1841 se desempeñó como regidor del ayuntamiento de esta ciudad de San Luis Potosí y luchó porque se revisara la Constitución espuria, por lo cual fue destituido, así como todo el ayuntamiento, y se le encarceló. Resalto la congruencia entre el decir y el actuar de Ponciano Arriaga. Congruencia es un valor escaso en nuestros días, tanto en el sector público como en el privado y en el social. Hay que regresar a las actitudes congruentes de Ponciano Arriaga y de nuestros grandes próceres liberales. En 1847, aquí, en San Luis Potosí, promovió y logró la aprobación de la Ley de Procuraduría de Pobres, que se constituyó por 3 procuradores designados por el gobierno y cuya función consistía en ocuparse exclusivamente de la defensa
de las personas vulnerables, denunciando ante las autoridades respectivas y pidiendo pronta e inmediata reparación sobre cualquier exceso, agravio, vejación, maltratamiento o tropelía que contra aquellas se cometieran, ya en el orden judicial, ya en el político o militar del Estado, bien tenga su origen de parte de alguna autoridad o bien de cualquier otro funcionario o agente público. Esta Procuraduría de Pobres es el antecedente más remoto que existe en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de todo el sistema no jurisdiccional de defensa de los mismos. Ponciano Arriaga es un visionario, defensor de los derechos humanos. ¿Cuánto necesitamos hoy en día de esa visión de Arriaga? La Procuraduría de Pobres tuvo existencia breve debido a la invasión norteamericana a México. Arriaga se opuso a la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo y cuando se firmaron, el Estado de San Luis Potosí lo desconoció, lo cual obedeció a la inspiración y a la acción de Arriaga. Él proponía la guerra de guerrillas para expulsar al invasor del suelo patrio y salvar la mitad de nuestro territorio. Arriaga, patriota en su sangre. Arriaga, patriota en su médula. En México de 2011, nos hemos alejado de muchos valores éticos laicos, entre ellos el patriotismo, el sentir y comprender a esta gran y hermosa patria nuestra y saber defenderla. Hay que regresar al patriotismo de Arriaga. Don Ponciano Arriaga, patriota. En 1853, Santana regresó al poder. Arriaga fue desterrado. En Nueva Orleans se encontró con otros grandes liberales que regresaron al país al triunfo del Plan de Ayutla. Y conforme a este plan, el presidente interino Juan Álvarez convocó el 16 de octubre de 1855 a elecciones para integrar el Congreso Constituyente de 1856-57, cuyas sesiones se inauguraron el 18 de febrero de 1856. Ponciano Arriaga fue electo presidente de ese Congreso Constituyente. Así era su prestigio, así era su figura y ascendencia nacionales. Dicho Congreso tiene el sello indeleble de don Ponciano Arriaga, a tal grado que se le ha considerado el padre de la Constitución de 1857. Veamos por qué. El Partido Conservador propuso en ese ilustre Congreso Constituyente, en varias ocasiones, el regreso a la Constitución Federal de 1824, y en 3 fue derrotado. El partido que había destruido a esa Constitución, el enemigo del sistema federal, se convertía entonces en su defensor. Era la transacción que el Partido Conservador ofrecía al liberal. Aceptaba el sistema federal a cambio de que se conservara la intolerancia religiosa, así como los fueros y privilegios de la Iglesia. El 3 de septiembre de 1856, Mariano Arizcorreta, uno de los líderes del Partido Conservador, volvió a insistir en dicho empeño. Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera y José María del Castillo Velasco se opusieron con vehemencia. Su idea fue que, cito, la admisión del proyecto de Arizcorreta
será el suicidio del Congreso y del sistema representativo. ¿Qué fe ha de inspirar la obra de un Congreso que aprueba 40 artículos de un proyecto para abandonarlos después y caminar en pos de otro proyecto que ha sido desechado en 3 ocasiones? ¿Qué valor tendrá una Constitución que representa el triunfo del retroceso sobre la reforma? ¿Nada valen los 40 artículos aprobados? ¿O se cree que envuelven un mal para el país? ¿O se han votado sin conciencia? Al retroceder, vamos a dar un escándalo al mundo. Vamos a frustrar toda esperanza, a hacer imposible toda reforma y todo por capitular por intereses bastardos. Los pueblos no enviaron a los diputados a que se espantaran ante las grandes cuestiones, sino a que las resolvieran con dignidad y con valor. Seguramente, para volver al año de 1824, no se necesitaban tantas víctimas, ni tantos sacrificios, ni tanta sangre como costó al país su última lucha contra la tiranía. En cuanto a nosotros, los que vamos a sucumbir en esta lucha, después de haber defendido la libertad y la reforma, no nos queda más que decir, como las víctimas de los sacrificios romanos: César, los que van a morir te saludan. Pueblo mexicano, los defensores de la libertad, los que queremos el progreso, sucumbimos políticamente y te saludamos. Hasta aquí la cita. En esa ocasión, por 54 votos contra 51, se aprobó el regreso de la vigencia de la Constitución de 1824. No puedo detenerme a comentar cómo, gracias a Francisco Zarco, Guillermo Prieto y Francisco de P. Cendejas, tal votación pudo ser eludida y el Congreso Constituyente prosiguió sus debates. Ponciano Arriaga, en unión de otros ilustres constituyentes, entre los que destaca Ignacio Ramírez, es el gran defensor de lo que se ha denominado liberalismo social, el pensamiento social mexicano al que ya aludí. Para tener una idea de la grandeza del pensamiento y de los planteamientos de Ponciano Arriaga en ese Congreso Constituyente de 1856-57, echemos una mirada a qué sucedía en Europa en aquella época. Los levantamientos revolucionarios de 1848. En varios países de ese continente, además de los fines políticos, persiguieron los sociales, tales como el derecho al trabajo, la libre sindicación y la asistencia a los infortunados en la Concepción francesa de 1793. En ese país, el ministro del Trabajo, Louis Blanc, organizó los talleres nacionales para ocupar a los desempleados y estableció el derecho al trabajo como un derecho fundamental. Esos talleres fueron centros de producción de carácter cooperativo asociados con capital privado. En las publicaciones de Blanc aparece la fórmula Estado de Derecho Democrático y Social, lo cual respondió a que ese país, en el movimiento de 1848, encontró la respuesta a una grave crisis económica y a un desempleo masivo. No es una casualidad que la gran obra precursora del Estado social, Historia de los movimientos sociales franceses, desde 1789 hasta nuestros días, se publicara 2 años después de las convulsiones de 1848, por Lorenz von Stein, quien señaló que la fortaleza de un Estado radica en el nivel moral y material de sus habitantes, y tal fortaleza no se presenta en los estados donde la mayoría de la población vive en miseria. Entonces,
La estabilidad del Estado se encuentra amenazada por la revolución social, en cuanto la clase oprimida toma conciencia de su situación al tener acceso a la educación. En consecuencia, la alternativa resulta entre la revolución social o la reforma social. Esta última posibilidad permitiría al Estado corregir los impactos disfuncionales de la sociedad industrial competitiva. Así, afirmó el distinguido pensador alemán, el futuro del Estado se encuentra en la democracia social, que se va a caracterizar por su finalidad de neutralizar las desigualdades sociales con el apoyo de la población, incluso el de las clases privilegiadas, debido a que entenderán que la reforma social es de su propio, supremo y bien entendido interés. En México, en 1856, los graves problemas sociales no se centraban en el trabajo, sino en la tierra y la miseria de los campesinos e indígenas. En una palabra, la cuestión social en México se centraba alrededor del campo. El país era esencialmente agrícola. Ponciano Arriaga, a nombre de la Comisión de Constitución de ese Congreso Constituyente, leyó un dictamen que él escribió y constituyó una especie de exposición de motivos del proyecto de Constitución. En la sesión del 16 de junio de 1856, dicha asamblea escuchó: ¿debía la Comisión proponer una Constitución puramente política, sin considerar en el fondo los males profundos de nuestro Estado social, sin acometer ninguna de las radicales reformas que la triste situación del pueblo mexicano reclama como necesarias y aún urgentes? La Constitución, en una palabra, debía ser puramente política o encargarse también de conocer y reformar el Estado social. Problema difícil y terrible que más de una vez nos ha puesto en la dolorosa alternativa o de reducirnos a escribir un pliego de papel más que con el nombre de Constitución, pero sin vida, sin raíz, sin cimiento, o de acometer y herir de frente intereses o abusos envejecidos, consolidados por el transcurso del tiempo, fortificados por la rutina y en posesión a título de derechos legales de todo el poder y toda la fuerza que da una larga costumbre, por mala que ella sea. Es justicia decir que algunas de las propuestas que tenían por objeto introducir importantes reformas en el orden social fueron aceptadas por la mayoría de la comisión y figuran como partes del proyecto, que se somete a la consideración del Congreso. Pero en general fueron desechadas todas las conducentes a definir y fijar el derecho de propiedad, a procurar de un modo indirecto la división de los inmensos terrenos que se encuentran hoy acumulados en poder de muy pocos poseedores, a corregir los infinitos abusos que se han introducido y se practican todos los días, invocando aquel sagrado e inviolable derecho, y a poner en actividad y movimiento la riqueza territorial y agrícola del país, estancada y reducida a monopolios insoportables. Hasta aquí la cita. Nuestras leyes, en efecto, poco habían hecho entonces para aliviar la situación de los campesinos y de los indígenas. Esta fue una preocupación esencial y profunda de don Ponciano Arriaga, quien el 23 de junio de ese año presentó un voto particular sobre el derecho de propiedad, que fue un decidido partidario de ella, de la propiedad. Pero
aclaraba que el problema agrario era el más grave del país, en virtud de que unas cuantas personas acaparaban casi todas las tierras. En esta intervención, en este voto, Arriaga se adelantó a todo el pensamiento social, no solo de México, sino del mundo. Dijo: mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria, sin trabajo. Ese pueblo no puede ser libre ni republicano, y mucho menos venturoso, por más que 100 constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad. La Constitución debiera ser la ley de la tierra, pero no se constituye ni se examina el estado de la tierra en nuestra Constitución. Hemos de practicar un gobierno popular y hemos de tener un pueblo hambriento, desnudo y miserable. Hemos de proclamar la igualdad y los derechos del hombre y dejarnos a la clase más numerosa, a la mayoría de los que forman la nación, en peores condiciones que los ilotas y los parias. Hasta aquí la cita. Arriaga, al terminar su exposición, realizó propuestas concretas que respetaban la propiedad privada, pero en el campo esta debía tener una extensión máxima, aunque señalaba excepciones. La tierra se declara, confirma y perfecciona por medio del trabajo y la producción, sentenció el ilustre potosino. Arriaga es el precursor de nuestro actual artículo 27 constitucional. Los discursos y las propuestas que he recordado, aunque representan una muestra pequeña, son suficientes para confirmar que la corriente social fue muy importante en nuestro Congreso Constituyente de 1856-57, pero no alcanzó el éxito al no haber podido superar el molde liberal individualista de las constituciones de esa época. Esa corriente liberal social constituyó una minoría visionaria. Varios de sus discursos se adelantaron en más de 60 años y en varias ocasiones incluso más de 100. Si esos debates se hubieran producido en alguno de los países importantes de Europa en aquella época, hoy serían famosos y muy citados en todos los textos de la materia. Ponciano Arriaga sería tan conocido y socorrido como Louis Blanc, Lorenz von Stein o Fernando Lasalle. En la actualidad, ¿qué cuentas le podemos rendir a don Ponciano Arriaga y a los liberales sociales de la cuestión o Estado social de México? ¿Cómo se cumplen en la realidad los derechos sociales reconocidos en nuestra Constitución de 1917? Me refiero únicamente a dos aspectos, en virtud de que engloban a muchos otros, la desigualdad social y la pobreza. En 2008, el 10% más pobre del país contaba con el 1.2% del ingreso de los hogares, el 40% más pobre con el 1.4% y el 10% más rico con el 40.3% de ese ingreso. Desde otra perspectiva, el 56% del ingreso lo detentaba el 20% de los hogares, con los ingresos más altos, mientras que el 3.6% del ingreso correspondería al 20% de los hogares más pobres. De acuerdo con el índice Gini,
En la distribución de la riqueza, México ocupa el lugar 113 entre 142 estados. Se estima que la diferencia del ingreso medio del 10% más rico en proporción con el del nivel más pobre es de 2.050%. El Banco Mundial considera que la riqueza de los mexicanos que poseen activos superiores a 1,000 millones de dólares en 2000 era equivalente al 4% del PIB y en 2006 había ascendido a 6%. O sea, esos mexicanos acrecentaron sus fortunas en un 50% durante un sexenio. Sus ingresos en esos años fueron 400 veces superiores a los de las 100,000 personas de más altos ingresos, o desde otro ángulo, 14,000 veces al ingreso promedio de los habitantes del país. En relación con la pobreza, en 2010, el Coneval consideró que 21.8% de los mexicanos, el 19.3% de la población, no son pobres ni vulnerables, que 6.5 millones, el 5.8%, son vulnerables por ingreso, que 32.3 millones, o sea, el 28.7%, son vulnerables por carencias sociales y que el promedio de carencia de esos derechos sociales es de 1.9%, que 40.3 millones de mexicanos, el 35.8% de la población, se encuentra en pobreza moderada y tiene un promedio de 2.5 carencias de los 6 derechos sociales base, y 11.7 millones, el 10.4% de la población, están en pobreza extrema y carecen de 3.7 derechos sociales en promedio de los 6 tomados en cuenta. Considero que el sector que el Coneval clasifica como población vulnerable por ingreso o por carencias sociales es realmente de pobreza moderada, y no preciso qué tan moderada, porque las carencias de esos satisfactores sociales resultan en una existencia precaria. Así, los pobres en México son el 80.7% de la población y solo tienen una existencia digna el 19.3%, o sea, 4 de cada 5 mexicanos se encuentran en situación de pobreza. No lo digo yo, son los datos oficiales del Coneval. El problema es desolador. El pensamiento social de Arriaga se encuentra vivo, inquieto, luchando aún por la realización de la justicia social para todos y cada uno de los mexicanos. Ponciano Arriaga es uno de los grandes defensores de las libertades de conciencia y de culto, del Estado laico y de la separación del Estado y las iglesias. Arriaga fue uno de los 4 redactores del proyecto de Constitución, cuyo artículo 15 señalaba: no se va a expedir en la República ninguna ley ni orden de autoridad que prohíba o impida el ejercicio de ningún culto religioso. Pero habiendo sido la religión exclusiva del pueblo mexicano, la católica, apostólica, romana, el Congreso de la Unión va a cuidar, por medio de leyes justas y prudentes, de protegerla en cuanto no se perjudiquen los intereses del pueblo ni los derechos de la soberanía nacional. Era un proyecto moderado, conciliador, respetuoso, incluso se le podría calificar de tibio, pero fue el ave de todas las tempestades, origen de los debates más ríspidos del Congreso Constituyente, pero probablemente son los debates parlamentarios más profundos y hermosos de toda nuestra historia. Por el ala liberal destacaron muchas de las mejores mentes de los constituyentes y Arriaga brilló entre ellos.
el 3 de agosto de 1856. Por 67 votos contra 44, se declaró ese proyecto sin lugar a votar y regresó a la comisión. Fue precisamente Arriaga quien convenció al Congreso Constituyente que un asunto de tal importancia no podía quedar omiso en la Constitución. Pronunció uno de los más bellos discursos de esos meses y de todos los años mexicanos, y logró que se aprobara el artículo 123 de aquel entonces. Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Así se quebró el principio que provenía de la Constitución de 1824, religión de Estado, intransigencia religiosa, negación de diversas libertades como la de conciencia y de cultos. Ponciano Arriaga se convirtió en el precursor de la separación del Estado y las iglesias y de las leyes de reforma. Hoy, que el Estado laico está siendo atacado sin misericordia, el pensamiento de Arriaga rejuvenece. Hay que recordar que la autocracia puede ser islámica, budista, cristiana, hinduista o animista, pero la democracia es laica o no es democracia. Honorable Presidium, Honorable Presidium, universitarias y universitarios, señoras y señores, he recordado solo algunas acciones y pensamientos de don Ponciano Arriaga. ¿Verdad que sus ideas se encuentran vigentes en nuestros días? ¿Verdad que si hubiéramos sido leales al ideario del pensamiento social mexicano, nuestro país no se encontraría en la situación grave que atraviesa? ¿Verdad que necesitamos patriotas como aquellos y en los cuales don Ponciano Arriaga ocupa un puesto de honor? Hace 6 días se cumplió el bicentenario de su natalicio. El mejor homenaje que podemos ofrecerle es seguir su ejemplo. En este recinto universitario rindo homenaje y estoy seguro de que todos ustedes también a un gran mexicano de todos los tiempos, don Ponciano Arriaga, a quien todos entregamos los laureles que coronan a los mejores y más grandes personajes. Con fervor saludamos y nos alegramos de la existencia de Ponciano Arriaga, luchador incansable. Ponciano Arriaga, defensor de nuestro territorio y del sistema federal. Ponciano Arriaga, protector de los indígenas, campesinos y de los derechos humanos. Ponciano Arriaga, precursor del Estado social y de la primera declaración constitucional en el mundo de los derechos de la justicia social. Ponciano Arriaga, columna de nuestras libertades. Ponciano Arriaga, defensor del Estado laico. Ponciano Arriaga, soldado y general de la democracia. Ponciano Arriaga, mexicano y potosino excepcional. Ponciano Arriaga, ejemplo de virtudes republicanas y de valores éticos laicos que todos nosotros debemos compartir. Nuestro Ponciano Arriaga, el amigo de todos nosotros, pero sobre todo y en forma especial, Ponciano Arriaga, el patriota, esencialmente mexicano. Ponciano Arriaga, el patriota que todos nosotros anhelamos ser. Ponciano Arriaga, patriota. Muchas gracias.
Agradecemos esta extraordinaria participación del doctor Jorge Carpizo y daremos conclusión a esta sesión invitándoles al término de la declaratoria para que volvamos a escuchar el himno universitario. Y una vez agotados los puntos de la orden del día que se expidió para este día y hora, y habiéndose agotado su punto fundamental, declaramos clausurada la sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario. Muchísimas gracias por su asistencia. Solicito a los presentes nos pongamos de pie para entonar el himno universitario. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos averitumus, nos averitumus. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere, ubi sunt qui ante nos, il mundo fuere, ad eassa inferos, trans eassa superos, osi videre, osi videre. Viva l'academia, viva professores, viva l'academia, viva professores, viva membrum qualiber, viva membrum qualiber, sempre si flore, sempre si flore. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta extraordinaria sesión del Consejo Universitario para distinguir a tan notable mexicano como el doctor Jorge Carpizo. Muchísimas gracias, maestro.